Diálogos divergentes con Stephanie Maldonado Pérez y Juan G. Ramírez. Todo acercarse es poesía. Mirar adentro de las cosas, el cálido aleteo de la luz queriendo señalar el futuro, comenzarlo al menos. No me gustó la vida y quise devolverla, pero no supe a quién. Luego, por culpa de un reloj que danzaba en la pared, logré aceptar que soy la obra maestra de un autor desconocido. Buenas noches, hoy vamos a hacer una sesión de diálogos divergentes con el escritor bogotano Felipe Agudelo Terorio, un novelista maravilloso, un poeta muy significativo y un guionista bastante reconocido en Colombia. Y vamos a hablar de uno de los grandes de la literatura colombiana, Héctor Rojas Erazo, y él muy amablemente nos abrió las puertas de su casa para hablar de este grande de la literatura colombiana que está, hay que decirlo, un poco olvidado en la academia y en el panorama de la literatura actual. Y quiero empezar esta charla agradeciéndole a Felipe y pidiéndole que nos cuente sobre la vida de Héctor Rojas Erazo, cómo se hace Héctor Rojas Erazo, que además de escritor fue periodista, poeta, narrador, pintor, un hombre muy completo, como pocos creo yo. Y quiero que empezar así, que nos cuentes de Héctor Rojas Erazo. Pues sería largo, pero digamos, lo interesante de Héctor es que Héctor nace en Tolú en 1925 o 24 creo, que era en esa época un pequeño pueblo, casi un caserío pues, de la costa colombiana, de la costa caribeña, y Héctor pasa su infancia allá, que es una infancia que lo marcó grandísimo. Digamos, uno de los temas grandes de Héctor es la infancia, a pesar de que él decía que era una época de pavor. Decía, es la época más frágil del hombre. El hombre es muy frágil en esa época, y él veía la infancia como cruzada por los grandes pavores. A pesar de eso, la infancia de él siempre fue un motivo muy importante en su literatura. Y fundamentalmente porque él se crió en una casa dominada o regida por su abuela. Y la abuela fue también un personaje muy importante en la vida de Héctor. Héctor se va de Tolú, no sé, como a los 14, 15 años para Cartagena, donde empieza a tratar de terminar el bachillerato en el colegio de los Zapata Oliveña. Héctor creo que no terminó el colegio, se sale antes, y rápidamente él empieza a trabajar como periodista. Y empieza a tener de ahí en adelante una formación completamente autodidacta. Y no sé, una gran intuición lo llevó a él a relacionarse con los grandes autores de la literatura de ese momento, de toda la gran literatura de principios del siglo XX. También se relacionó con toda la literatura del siglo de oro español, con la literatura de los modernistas, y también tenía un conocimiento de lo que pasaba en la literatura en ese momento en Colombia. Entonces de ahí Héctor se dedica, y había una cosa que ya traía también atrás, era su gusto por el dibujo, su gusto por la pintura, que fue algo que lo acompañó a él toda su vida. Entonces Héctor empieza a trabajar como periodista y empieza a escribir sus primeros poemas. Arranca como poeta y más adelante él trabaja un buen tiempo en los periódicos de la costa, especialmente en Cartagena y en Barranquilla. Se mueve en los círculos literarios, intelectuales y artísticos que había en esa época. Los conoce a todos, a Fuenmayor, a Cepeda,
a García Márquez, a todos. Y después de eso, Héctor en ese proceso se casa, empieza a tener hijos, y le ofrecen trabajo en Bogotá, debido a su fama como periodística que estaba desarrollando en esa época. Y lo llama Eduardo Santos y le ofrece venirse a Bogotá a trabajar en El Tiempo. Y Héctor se viene a Bogotá. En esa época yo me imagino que ya tenía 1 o 2 de sus 4 hijos que tuvo, y se viene para Bogotá, y la cosa con El Tiempo nunca le resultó. Él nunca trabajó para El Tiempo. En ese momento había un periódico que dirigía un conservador que era Gilberto Alzate Avendaño. Sí. Y él tenía un periódico que se llamaba El Diario, se me olvidó en este momento cómo se llama, y Héctor empieza a trabajar en ese diario, a pesar de que Héctor era liberal, y él se reclamaba como liberal, ¿no? Cuando en esa época había que tener una afiliación partidista. Él se lo tomaba ligeramente, pero digamos era un poco extraño que él hubiera terminado trabajando en un periódico tan conservador como el de Gilberto Alzate Avendaño. Y luego Héctor se queda en Bogotá. Él finalmente pasó gran parte de su vida en Bogotá y empieza a escribir sus novelas. Escribe Respirando el Verano, con el que obtiene un premio importante, y después escribe en noviembre llega El Arzobispo, con el que se gana otra vez un premio muy importante, que fue eso. Pero Felipe, antes de... Ahorita nos retrotraemos un poco a su obra. Me gustaría saber cómo llegó él o usted a conocer a Héctor Rojas, cómo fue ese encuentro. Bueno, digamos, lo voy a ligar. Después Héctor se va a España con el propósito de escribir. Él no había estado totalmente satisfecho con sus 2 primeras novelas, digamos. Él tenía como fuerza, él tenía fuerza para más. Pero las circunstancias de la vida en las que él vivía siempre fueron duras, ¿sí? Entonces Héctor se fue para España. Ahí lo va a ligar con la relación conmigo. Él había sido amigo de mi padre y había sido una presencia, digamos, en las conversaciones de mi padre, y mi padre le fue comprando a lo largo de los años de amistad con él algunos cuadros. Entonces esas imágenes de los cuadros de Héctor las veo desde niño, o sea, me acompañaron desde niño, estaban los cuadros de Héctor y yo sabía quién era Héctor. Pero mi padre nunca me lo quiso presentar. Mi padre nunca estuvo de acuerdo en que en la vocación literaria. A él le parecía que eso era un hobby casi que yo debía tener en la vida. Y entonces él nunca apoyó esa parte, esa vocación mía. Entonces Héctor, yo nunca lo conocí cuando era joven, y después Héctor se fue, estando yo en la universidad, Héctor se fue para España, y entonces le perdí completamente la pista. Después con los años yo me fui a vivir a México, y Héctor regresó a Colombia, pero yo estaba viviendo en México, no nos cruzamos. Y yo tenía en mi cabeza el tema de Celia Sepúlveda. Y de pronto tuve la noticia en México de que había salido Celia Sepúlveda a principios de los 80s. Y yo dije, uy, voy. Y entonces me fui a la librería a comprarla, la edición primera de Alfaguara, pero yo no tuve la plata, no pude comprarla porque no tenía plata, no me podía gastar la plata, era cara, y yo no la pude comprar. Entonces tuve ese problema de que no la pude leer porque me dio miedo robármela. Eso fue la verdad, porque es un libro muy grande, y salir con ese libro de una librería es muy difícil. Y con el tiempo, tal vez 2 años después, uno de mis grandes amigos, que es Eduardo García Aguilar, que es un gran escritor que vive en París, en esa época él vivía en México, y éramos muy amigos. Y entonces Eduardo me llamó y me dijo, Felipe, acabo de ver Celia Sepúlveda en un puesto de libros de segunda, baratísima. Y me dijo, es al lado de la librería Gandhi, en la calle Miguel Ángel de Quevedo en México. Y yo agarré, yo no vivía en la Ciudad de México,
Entonces viajé a la Ciudad de México, fui al sitio y efectivamente ahí estaba Celia Sepúlveda, que costaba $5. Y entonces, y entonces la compré. Y yo en esa época pasaba por una situación también difícil en mi vida, y la vocación y escribir. Y entonces tenía dudas de cuál era el camino que yo debía seguir. Y entonces empecé a leer Celia Sepúlveda, inmediatamente la compré, y a mí me dio un golpe brutal esa novela. Me pareció, esa novela contiene algunas de las mejores páginas que se han escrito en castellano, que se han escrito en castellano están ahí. Yo me fui enamorando y metiendo en esa novela, que es una novela larguísima, de 900 páginas, y a mí eso me fue, no sé, como reviviendo o afianzando mi deseo de escribir. Yo dije, yo haría lo que fuera por escribir algo así, por escribir una página de estas, ¿no es cierto? Y entonces me leí inclusive esa novela, me la fui leyendo despacio del susto de que se me acabara. ¿Sí? Racionándola. La fui racionando, así que me leía un capítulo para que no se me acabara. Y cuando se terminó, yo tenía planeado un viaje a Colombia. Entonces dije, voy a conocer a Rojas Erazo, voy a visitarlo. Entonces no le podía pedir a mi padre que me hiciera el cruce con Héctor. Y en esos días uno de mis grandes amigos, que es Jorge Mario Múnera, el fotógrafo, él me dijo, yo acabo de fotografiar a Héctor Rojas Erazo hace poco y tengo todos los contactos con él. Y entonces me los dio. Entonces yo llamé y me contestó Patricia, su hija, y le dije, Patricia, soy fulano de tal, no sé qué. Ella tenía referencia por mi padre, dijo, eres el hijo de tal. Sí, claro. Le dije, no, mira, es que yo estoy aquí y tengo mucho interés en conocer a Héctor. Eso fue como en el 95 tal vez. Y entonces, efectivamente, me dijeron que sí, yo fui a visitarlo. Vivía en un pequeñísimo apartamento aquí cerca del hospital militar. Y Héctor me recibió con Patricia, con la niña de Roshi. Yo iba con mi esposa de esa época y fuimos a verlo. Y entonces nos invitó a un té con galletas y estuvimos tomando el té con Héctor y conversando. Y hubo un momento en el que nos dejaron solos a Héctor y a mí, ¿no? Las señoras, digamos, se fueron, nos dejaron solos. Y entonces yo había preparado un discurso para hablar con Héctor, ¿no? Yo había preparado un discurso y cuando ya me quedé a solas con él, el discurso se me borró por completo. Yo no sabía ya qué decir. Por fortuna. Sí, yo no sabía, yo tenía vergüenza de decirle cualquier cosa. Entonces no sé qué le dije, pero empecé a decirle que la novela me había encantado, que era bueno, algo le dije de la novela. Y él era una persona con una gran presencia física, era un hombre alto, fuerte, con un vozarrón, con una mirada muy profunda. Entonces él me miró todo el tiempo y al final me dijo, a ti te gustó esa novela porque tú te la leíste como se debe leer, te la leíste con el corazón. Y desde ahí nos hicimos amigos, empezamos a escribirnos un poco, y yo cada vez que venía a Colombia pues lo visitaba, y cuando regresé a Colombia empecé a visitarlo frecuentemente. Él ya para ese momento se había pasado a vivir al centro de Bogotá, en un edificio blanco que queda frente a la Tadeo en la Tercera. Y entonces yo lo empecé a visitar como una vez por semana más o menos, durante un tiempo. A mí me sorprendió muchísimo cómo vivía él, vivía de una manera muy austera, digamos, muy aislado, digamos, yo venía de la experiencia mexicana donde los escritores mexicanos cumplen, pues, no sé, tienen mucha acción, viven bien, y sobre todo comparado con cómo se viven los escritores colombianos y los poetas peor. Y entonces empecé a visitar a Héctor. Muchas de esas veces me fui con Juan Manuel Roca, porque Juan Manuel conocía a Héctor y
y lo conocía de manera similar a mí, pero distinto, digamos. El papá de Juan Manuel Roca, que era un periodista muy conocido en su época, ¿no? Fue amigo de Héctor también. Y entonces Juan sí conoció a Héctor siendo Juan un niñito. Héctor conocía a Juan Manuel de niño, inclusive Juan Manuel era rubio de niño y Héctor decía, Juan Manuel era como una saeta rubia corriendo por toda la sala, mientras yo hablaba con el papá. Entonces, y Juan Manuel le tenía yo he visto yo soy muy amigo de Juan Manuel y todo, y lo he visto en muchas circunstancias, pero la única vez que yo lo he visto a él casi reverencial con alguien es con Rojas Erazo. Él le tenía un respeto grandísimo y además se aburría en nuestras visitas, Juan Manuel, porque Héctor y yo nos poníamos a jugar ajedrez. Y ver un partido de ajedrez es una vaina horrible, en especial si uno no sabe el juego, como es el caso de Juan Manuel, que no sabe jugar, no le interesa y no le gusta. Entonces Juan se quedaba ahí tranquilo y nosotros jugábamos 2 horas, o lo que fuera. Y eso fue así, digamos. Yo a veces lo visitaba solo, conversábamos, hablábamos como de cosas de la vida, de la literatura, no sé, inclusive yo me quedé con un pendiente que yo quise grabar esas conversaciones que tenía con él, pero cuando ya me decidí cómo hacerlo, fue tarde, ya fue tarde. Y luego tomábamos cerveza, comíamos, el ambiente de su casa era muy caribe, su mujer era una señora maravillosa, y entonces, inclusive, jugábamos ajedrez fuertemente. Después, y yo en esa época empecé a acompañar a Héctor a las invitaciones que le hacían. A veces lo invitaban a leer, y Héctor tenía ya en ese momento problemas de movilidad, era complicado transportarlo, moverlo, y entonces íbamos a los eventos donde él leía, yo simplemente lo llevaba, lo acompañaba, y en esa época era muy inmediatamente él llegaba, él tenía una presencia muy fuerte. Entonces él llegaba y aunque la gente nunca lo hubiera visto, todo el mundo preguntaba, ¿quién es ese señor? Y los jóvenes se emocionaban y todo el mundo lo quería ayudar y saludar, y las mujeres lo querían besar. Y entonces él era un rockstar. Sí, tenía eso, y él era con su cabellera ya totalmente plateada. Y entonces siempre le decía, Héctor, ¿qué vas a leer? Y entonces él se metía la mano al bolsillo y me decía, traigo aquí, le decía, ¿y por qué no me dejas ver? ¿Qué vas a leer? Y yo te puedo pedir que leas. Nunca leía más de 2 poemas. Bien, Felipe, ya que entramos al tema de la poesía, me gustaría leer un fragmento de este pequeño poema que me gusta mucho, que se llama La casa entre los robles. Dice así: a un ruido vago, a una sorpresa en los armarios, la casa era más nuestra, buscaba nuestro aliento como el susto de un niño. Por sobre los objetos era un dulce rumor, una espina, una mano, cruzando las alcobas y encendiendo su lumbre furtiva en los rincones. El sonido de un hombre, el retrato, el reflejo del aire sobre el pozo y el día con su firme venablo sobre el patio. Más allá las campanas, el humo de los cerros, y en un dulce y liviano confín, entre la brisa, el pájaro y el agua levemente cantando. Qué bello esto. Felipe, ¿cómo entender la poesía de Héctor Rojas Erazo? ¿Era lírica, era coloquial, metafísica? Era un poco todo eso, digamos. Héctor, fíjate por ejemplo en ese poema la musicalidad de ese texto, ¿no? Es una gran musicalidad. Y en Héctor es muy importante la memoria. Si uno mira ese poema, no es una casa que él está viendo, sino una casa que está recordando. Sí. Y habla del susto del niño, ¿no? Entonces en Héctor hay
digamos, hay un registro lírico muy importante, ¿no es cierto? Él tenía importante, a veces entraba en la cotidianidad de las cosas, a veces, y tenía siempre había una búsqueda, había una pregunta, digamos, casi religiosa detrás, sobre el destino del hombre, digamos, sobre el hombre adentro de sí mismo, también es una poesía donde es un diálogo con su propia soledad, en mi opinión. Y a mí una de las cosas que más a mí me gusta mucho la poesía de Héctor, es mi poeta colombiano favorito. También. Sí, dentro de los se da la mano con Estefan. Sí, hay muchos poetas colombianos que me gustan, pero Héctor es mi poeta favorito. Es como el que más me habla, de la manera en que él me habla. Y me gustan mucho que es una poesía interrogativa. Él está interrogando al mundo, interrogando al hombre, interrogándose a sí mismo. No es una poesía de respuesta, sino una poesía de interrogación. Y es una poesía de elevación. Es decir, todo lo que Héctor toca en su poesía lo eleva, le da un sentido hacia arriba. Por eso tiene esa aura como metafísica, como religiosa, sin que obviamente sea una poesía mística ni religiosa. Pero sí hay detrás... Sí, hay elementos místicos, sí, pero sin misticismo, es decir, porque digamos, esas preguntas que se hace, son preguntas del hombre. No se necesita ser un místico para preguntarse ciertas cosas, ¿no es cierto? Un poeta también se pregunta muchas cosas. Y Héctor, en la poesía de Héctor, él interroga mucho. Interroga los objetos, la manera como... Y es una poesía también atravesada por el cuerpo, ¿no? Hay muchos de sus poemas en los que pasa por el cuerpo, pasa por el dolor del cuerpo, por el cuerpo. Y también es esa interrogación a Dios, ¿no? Hay, creo que un fragmento, no sé, no lo recuerdo literalmente, pero él dice algo así como quien tuviera golpes como los puños de Dios, algo así. Y es esa interrogación también en su narrativa, ¿no? Porque hoy te decía que releyendo Respirando el Verano hay una parte donde Celia dice, Dios, ¿para qué estamos acá? Todo esto es inútil. ¿Para qué nos trajiste? Dice Celia. Sí. Entonces ese constante preguntar hacia arriba también, ¿no? Claro, pero es que, digamos, esa pregunta por Dios es una pregunta que nos hacemos todos los hombres, todas las personas, ¿no? Digamos, no, todos lo hacemos en algún momento dado. Y Héctor también lo hace. Él se preguntaba, y sus personajes se preguntan, porque digamos, en medio de todo, digamos, como él en tanto su poesía como en su novelística, él le interesa la ruina, o sea, ese interés por la ruina, por el interés de lo que, de darnos cuenta de que la consistencia de la vida es efímera, la vida es efímera, finalmente cada instante que vivimos entra en ruina rápidamente, en una ruina que va a desaparecer. Solamente que en los objetos, en las cosas o en los seres podemos ver la ruina pasar lentamente, ¿no es cierto? Mientras que en el tiempo vemos la ruina inmediatamente. Es un poco como Ícaro también, ¿no? Porque él usa mucho la figura del ángel. Y Sí. es como alcanzar a vislumbrar el cielo, pero también ir narrando, gritando la caída, ¿no? En la poesía yo siento mucho eso. Sí, el tema del ángel, que es realmente el ángel es esa figura mediadora entre el mundo, entre dos mundos, ¿no? Sí, pero a mí también me gusta mucho poéticamente los ángeles. Claro, yo veía, por ejemplo, anoche hablábamos con Stephanie sobre el patio en Héctor Rojas Erazo, y eso aparece en su novela. En este fragmento, La casa entre los robles, que acabo de leer, también aparece el patio, y el patio es una obsesión de él. Me gustaría que... Y la casa, ¿no? También El patio sí, él decía que yo soy de un patio, ¿no es cierto?
digamos, el patio, sobre todo que si uno mira la arquitectura de las casas de la costa, sobre todo las de antes, El famoso solar. había siempre un patio, ¿no? Eran casas construidas muchas veces alrededor de un patio, donde había un patio atrás, donde la familia se reunía, donde, no sé, se comía, eran las fiestas, salía uno a refrescarse, nadie se podía quedar dentro de los cuartos cuando no había aire acondicionado, ni ventiladores, ni nada, sino que había que salir a los corredores y a los patios. Sí, el patio es una cosa muy, muy de Héctor Roserazo. Y la casa, aunque generalmente él está escribiendo sobre la misma casa, la casa de la infancia, ¿no? Inclusive cuando narra la muerte de la abuela, ¿no? El momento en que la abuela se muere, la casa se derrumba. Parece que 3 días después se derrumba. Y parece que eso fue real, que después de la muerte de la abuela, la casa se vino abajo, ¿no? Esa relación del hombre con los objetos, ¿no? Y de lo maternal, porque las abuelas, más que los abuelos, tienen esa relación con la casa, con el espacio, claro, así arraigada, ¿no? De hecho, hay una parte en la que dice, yo soy claro, la casa, yo soy mi casa. Digamos, en esos tiempos la casa era de las mujeres, ¿no? Los hombres pasaban, entraban, se iban, pero la casa era el espacio de lo femenino, el espacio de la madre, el espacio del niño, no el espacio del hombre adulto, ¿no? Y sí, es un símbolo materno, ¿no? La casa es un gran útero, ¿no? Es como un gran seno materno. Pero además me llama la atención que Celia dice en algún momento que esa casa es tan importante para ella, que la ama más que incluso a sus hijos, que a su marido, porque sufrió en esa casa. O sea, claro, eso es una cosa impresionante. Lo que pasa es que Héctor también tiene ese oído para los comentarios de la gente, ¿no? Yo creo que él transcribe mucho cosas que quedaron en su memoria, de la forma como hablan las abuelas, como hablan las madres, como hablan las mujeres, y uno las oye decir cosas que dicen, entonces probablemente pues, una madre, no, yo he sufrido tanto en esa casa que la quiero más que mis hijos, sí. Pero todo eso no prefigura algo metafísico en lo que estamos hablando, y me gustaría volver a esa parte metafísica en la poesía de Héctor Rojas, y es antecedentes en Colombia de ese tipo de poesía metafísica. ¿Hay? ¿No hay? Hay muy poco, ¿no? Digamos, otro de mis poetas favoritos colombianos, que es un poeta mucho más metafísico que Héctor, que es Carlos Obregón, que es casi que él sí trató de seguir un camino místico, ¿no? Él se fue inclusive a vivir a un monasterio y se volvió, no sé, como una especie de monje, y empezó a tener una vida monacal hasta que se suicidó, ¿no? Sí. Y digamos, son pocos los antecedentes de eso en la poesía colombiana. La poesía colombiana no ha tenido ese tipo de búsquedas muy tradicionalmente. Hay momentos, digamos, en la poesía del mismo Mutis, ¿no? Hay momentos en la poesía de Aurelio Arturo que hay una relación casi religiosa con la naturaleza, ¿no es cierto? Pero en general no es un camino que se haya transitado mucho. Pero tú la ves como una poesía metafísica. En algunos puntos sí, me parece que tal vez en esa parte en la que usted decía que es interrogación de sí mismo, del mundo, entonces es una función metafísica, yo creo, si lo estudiásemos. Bueno, y es lo que decíamos, también él va de un tono coloquial a veces a un lirismo, pero también como a una parte, si se quiere, filosófica. Sí, es una poesía reflexiva, ¿no? Sí. Ahora, hay una cosa muy fuerte en Héctor, ¿no? Héctor
es uno de los poetas que más reconoce la materia, la carne, ¿no es cierto? Es un poeta, digamos, donde la relación con el aspecto material del hombre es muy fuerte en su novelística y en sus poemas, ¿no? Digamos, él, digamos, es una carne doliente, es una carne pensante, es una carne sintiente, pero siempre es un cuerpo, siempre es una carne. Desde la úlcera, ¿no? Sí, todo en él hay una relación. Digamos, es lo que, digamos, a él no lo lastima la condición material del hombre, digamos, que pasa mucho en muchos místicos, ¿no? Que no caen en esa cosa cristiana de esa repulsa por la parte material, ¿no es cierto? Y esa división que ha producido, digamos, el cristianismo en lucha contra el cuerpo, en lucha contra la materia, porque son el lugar del pecado, el lugar de la tentación, el lugar de esto, y lo puro está en otro mundo, en un más allá, ¿no? En ese caso, yo creo que Héctor rescata la parte material del hombre y la eleva, ¿entiendes? No la deja caída, no es el poeta de el hombre como el hombre de la caída, sino el hombre como el hombre material que se eleva en su propia materialidad sin necesidad de convertirse en un ser espiritual. Eso es lo que yo veo, ¿no? Digamos, porque no es San Juan de la Cruz, ¿no? Yéndose a que lo válido es el mundo, el mundo metafísico, que es el mundo de lo real. No, para Héctor el mundo de lo real es este, y donde estamos es este, y aquí sufrimos y gozamos y odiamos y cagamos, como diría él. Mire que yo me encontré a Agustín Lara en la poesía, tanto en la poesía como en sus ensayos de Héctor Rojas. A él le gustaba, claro. A él le gustaba. No sé qué relación tuvo con Agustín Lara. Pues, no, pues seguramente lo oyó. A Héctor le gustó mucho el cine mexicano, de la época de oro del cine mexicano. Le gustaban las canciones y le gustaban las coperas, creo que se llamaban, ¿no? Que eran como esas historias. A él le gustó eso. Y a él le gustó, claro, le gustó. Tiene el texto sobre Agustín Lara, ¿no? Sí, sí. No solo en el libro que tenemos ahorita por acá. En Señales y Garabatos del Habitante hay un texto dedicado a Agustín Lara. Y en Las Úlceras de Adán también hay un poema larguísimo dedicado, que es tal vez de los más largos que escribió, una parte en prosa, una parte en verso libre, y impresionante. Sí, yo creo es que Héctor él le interesaba todo lo humano, ¿no? Y entonces era muy... Y también, por ejemplo, él le dedicó muchos poemas a la pintura. Ese poema que tiene sobre la silla de Van Gogh, que es tan bonito. Y tiene, no sé, él tenía como, no sé, quizás una mirada donde trataba de mirarlo todo. Y era un gran titulador, ¿no? Esos títulos de Erazo lo hablábamos también con Juan. Era un gran titulador. Los títulos de Erazo son... Tenía buen oído. Él fue famoso porque era un gran conversador. Realmente cuando él conversaba con uno, él tenía inclusive un histrionismo, porque él manejaba muy bien la voz, se movía, te miraba. Y yo he leído crónicas, por ejemplo, leí hace poco una crónica de alguien que cuenta una llegada no me acuerdo en dónde, que cuenta una llegada de Héctor Rojas Erazo a Barranquilla. Y entonces llega y él va y se reúne con la gente de la cueva. Y esa persona describe la llegada de Héctor. Y llegó Héctor Rojas Erazo, pantagruélico le decían, porque fue famoso porque comía mucho, le gustaba comer. Y entonces, como era un hombre grandote, pues debía tener una gran capacidad. Y entonces comía y bebía y hablaba. Y era un hombre de una gran vitalidad y una cosa fuerte. Entonces sí,
digamos, nada, digamos la poesía no tiene por qué dejar nada por fuera. Es lo que yo pienso. Digamos, no que un poeta debe agotarlo todo, pero la poesía en general debe tener la apertura de que todo cabe en la poesía, ¿no es cierto? Ahora, eso no lo va a hacer un solo poeta, lo harán muchos poetas, pero no podemos parcializar y decir, esto no cabe y esto sí cabe, y esto no, todo puede caber, depende del poeta, ahí dependerá de la calidad del verso del poeta, pero todo es factible de ser interrogado y salvado por la poesía y nombrado por la poesía. La poesía tiene derecho a nombrarlo todo. Lo que pasa es que tiene que nombrarlo poéticamente. Y tener lenguaje, que Héctor tenía lenguaje, claro, un dominio enorme del lenguaje, que es lo que se ve. Me gusta a mí, precisamente en su poesía, esa nitidez del lenguaje. Tenía una capacidad de sintetizar y de crear imágenes y reflexiones dentro de un mismo verso, no sé, es fantástico. Sí. Sentencia. La baba te dará su miel oscura, el carbón tiznará tus hombros claros, el agua amansará tu sacrificio sin apagar tu sed ni aplacar tu amargura. Tendrás humores, pues tendrás un cuerpo, pisarás firmemente con tu efímero polvo, negarás tantas veces que serás afirmado de lo mismo que niegas y lo mismo que huyes. Nadie dirá, lo he visto, lo he tocado en su centro. Vivirás prisionero de tu ser escondido, dudarás de ti mismo, sufrirás de tus ojos, cantarás sin que nadie te mitigue la frente. No alzarás la mirada, ni pedirás sosiego, ni paz a tus pulmones, ni reposo a tu sangre. No dirás, he vivido, dadme un poco de olvido, porque la luz está sellada con tu nombre. Arderás, lucharás, comerás de tus codos, el luto ceñirá tu esplendor ceniciento, tu eternidad y espacio te colman y saludan. Esperarás para siempre el haberte encendido. Pero ven, cómo la presencia del cuerpo es... Resume todo lo que estábamos hablando del Sí. cuerpo y de la metafísica también, porque ahí Pero es una metafísica... de tu ser escondido, ¿verdad? Pero es una metafísica encarnada, Sí. es lo que yo digo. No es una metafísica trascendental, sino encarnada, es inmanente. Sí. Esa conciencia del dolor, de la orfandad, Claro. de la soledad, pero de la soledad de ese hombre que la vive desde las úlceras de Adán. Pero es la soledad de todos, digamos, por eso lo toca a uno. Cuando Héctor entra en esa profundidad, uno se da cuenta de que uno también pasa por ahí. Y esa es la universalidad de su poesía. Porque hoy en día, por ejemplo, que se habla mucho del cuerpo, del cuerpo, sobre todo las mujeres escritoras, han reivindicado el cuerpo, ¿cierto? Pero yo creo que Héctor, yo no he visto en toda la poesía latinoamericana, por lo menos, la presencia del cuerpo tan fuerte en nadie como en él. Él es un poeta afincado en el cuerpo. Y es sutil, ¿no? Y, sí, y además todo, fíjate que todos nombra el codo, que es una, digamos, nadie se le ocurre nombrar los codos, y va nombrando finalmente los órganos a veces, lo nombra todo. Esa relación de darse cuenta qué es lo que somos un cuerpo. ¿Por qué vamos a despreciar eso que sí tenemos la certeza que somos? Porque de lo demás no tenemos certeza, pero ¿qué soy? Soy esto, ¿no? Aquí estoy. Eso hay que rescatarlo, elevarlo, ponerlo arriba, no denigrarlo. Okay. Me gustaría cambiarle de tercio un poco y preguntarle, no sé si sobre el olvido o cómo decirlo, de la pintura
de Héctor Rojas Erazo, cómo entenderla. También tenía esa dosis metafísica. Hay que decir que la pintura que está atrás es de Héctor Rojas Erazo. El cuadro que nos ha acompañado, sí. Entonces me gustaría conocer su opinión sobre ese tema. La pintura de Héctor es una pintura... Héctor, digamos, su primer amor fue la pintura. Él empezó antes que nada dibujando, pintando, y lo hizo desde niño hasta que murió. Digamos, él todavía antes de morir estaba haciendo un cuadro. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, el día que murió Rochi. Rochi se murió antes que él, ¿no? Y entonces yo, apenas supe que se había muerto Rochi, me fui para su casa a ver a Héctor. Y yo llegué a su estudio. Cuando yo llegué al estudio, cuando llegué a su casa, él estaba cantando. Entonces yo me asomé a donde, y él estaba cantando y estaba pintando. Estaba terminando un cuadro, un gallo, a él le gustaban los gallos. Y entonces yo me quedé ahí mirando, y entonces yo pensé, cada cual llora a su manera, ¿no? Él estaba, yo entendí que eso era un acto. Entonces él me dijo, es que le prometí a Rochi que él iba a terminar este cuadro para ella. Y no se lo alcanzó a mostrar, entonces estaba ese día pintando. Pintó siempre. Ahora, él fue un pintor, digamos, probablemente no es de los grandes pintores colombianos, pero tiene una obra muy importante, muy interesante. Hizo innumerables exposiciones en distintas partes de Colombia. Expuso en otros países. Durante mucho tiempo la pintura fue la forma como él vivía. Él vivía mucho más, es más fácil vivir de la pintura que vivir de la poesía. A uno le compran a veces un cuadro, pero a nadie le compra a uno un poema. Y entonces era eso, la pintura de él, digamos, es una pintura que tiene una influencia muy explícita, no es una influencia, él le gustaba Picasso, hay una influencia de la pintura de Picasso, y después hay una influencia de la pintura, digamos, latinoamericana después del muralismo, donde aparecen personajes, donde aparecen pintores quizás como Tamayo, como Mata, como Wilfredo Lam, un poco en esa crear personajes figurativos con humor, con expresión de color, en eso. Entonces, lo de Héctor, en la pintura de Héctor, digamos, él casi toda su obra la vendió. Él hizo su última exposición hace unos años antes de morir, donde él había hecho cuadros, él debió haber dejado muchos dibujos, ¿no es cierto? Pero digamos sus cuadros, sus óleos, yo creo que casi todos están en manos de personas, de coleccionistas. Y sería interesante que alguien hiciera una selección y hiciera de cuadros, tiene unos cuadros que a mí me parecen muy hermosos. Sería bueno exponer de nuevo su obra. Sí, y verla de otra manera más... Y también en la pintura se enfrentó a la crítica, ¿no? Porque creo que Marta Traba, que era una pues, de las grandes críticas de la época, lo descartó. Lo escribió muy positivo, decía que era un caníbal, ¿no? Sí. Le dieron durito. Pero a eso Marta Traba le dio duro a todo el mundo. Sí, bueno, sí, también es cierto. Ella acabó con muchos pintores buenos. Sí, es porque cierto. no entraban en eso ya. Sí. Eso fue el tema. Pero me llama la atención esa vitalidad creativa de Erazo, que no se preocupó nunca ni en la literatura ni en la pintura por las críticas, sino que sí se encerraba a hacer lo suyo y no estaba tampoco muy pendiente de los premios y esas cosas como, ¿no? Él fue un hombre ferozmente independiente, no era un hombre de grupos ni de conventos, no tenía esa cosa conventual y nada de esto ahí. Pero por supuesto, digamos, a él no se le ha reconocido en toda su valía.
yo espero que, digamos, yo lo que he tratado de hacer con esta charla es de comunicar un entusiasmo para mí, leer la poesía. Yo siempre le digo a la gente, ¿por dónde empiezo? Le digo, léete la poesía de Rojas Erazo, ¿cierto? Sí. Es una poesía que está al alcance de cualquiera, no es una poesía especialmente hermética ni nada de eso, es una poesía donde hay un tono directo de comunicación, es una poesía hermosa, entonces es algo por lo que se puede acercar, ¿no? Y uno entra a la poesía de Erazo, pero no sale, ¿no? Ah, bueno. También es muy interesante leer su obra periodística, donde él fue desgranando en los artículos él nunca sistematizó su pensamiento, digamos, pero sí fue desgranando en sus artículos muchas de sus ideas, de sus intuiciones, de sus opiniones, y siempre son inteligentísimas, bien dichas, sorprendentes. Tenía una manera de darle la vuelta a las cosas muy grande, es muy grato de leer. Y por lo último, su obra novelística, que es una obra novelística que tiene una gran ventaja, y es que es una obra novelística exigente. No es decir, el lector no es para cualquier lector. Digamos, yo siempre he dicho una cosa, las grandes obras de la literatura siempre escogen sus lectores. Ninguna de las obras grandes de la literatura, ninguna, ha sido escrita para todos. Es decir, el que se tiene que ganar el derecho a la obra es uno. No es como se cree ahora, que la obra tiene que venir, buscar a sus lectores, y entonces hay que escribir para lo que el lector quiere. No, esa no es el camino que han tenido las grandes obras. Las grandes obras exigen de los lectores leerse a Musil, a Guimarães Rosa, a Lezama Lima, a Beckett, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, hay que hacer un esfuerzo para acercarse a esas obras. Hay que decir que esta época que todo lo quiere suavizar, casi que intelectual y cotidianamente, es como si todo tuviera que ser una papilla para la gente. Sí, exacto. Yo he escuchado también que le han dado mucho palo ahorita, por ejemplo, a 100 años de soledad, porque la gente ya no hace ese esfuerzo de... Así, no así, es para y eso que cualquiera. 100 años de soledad es fácil de leer. Sí. Y aún así hay Salvo gente los que nombres que a veces tienden a confundir, no es un libro. los árboles genealógicos. Sí, tal vez eso sería lo único, pero Por pero todos no, los Aurelianos, la obra de los García Márquez no es, Josetas. salvo quizás El Otoño o algo Sí, así. Pero es más complejo Erazo, sí. Rojas, lo lector es más complejo. Pero sí, digamos, han venido demoliendo al lector, ¿no? Es decir, entregándole quieren que todo sea una compota, ¿no? Sí, la Y además que no lo conflictúe, cuando lo más interesante del arte es que lo conflictúe a uno, que lo haga dudar, que lo haga pensar, que lo cuestione, no un arte que sea como, no sé, digamos, a pesar de que el arte pues, también tiene una parte importante que es el divertimento, pero hoy en día está todo camuflado en un arte que no te conflictúe, sino que te deje tal como eres, y es más, que ojalá que sea un arte que te confirme tus opiniones. Es decir, la gente lee para ver si la confirman en sus opiniones. El sesgo de confirmación. Sí, entonces esa parte, pues eso es una moda, esos son momentos, también pasará. Las grandes obras sobreviven el tiempo, han sobrevivido. Inclusive, por ejemplo, el Quijote, que ha sobrevivido tanto, no es fácil de leer, ¿no es cierto? Sí, no. La Biblia, que ha sobrevivido tanto, no es fácil de leer, ¿no es cierto? Leer los diálogos platónicos hoy en día tampoco es fácil de leer. Entonces, y se siguen leyendo y se seguirán leyendo. Los grandes amores requieren grandes esfuerzos. Claro, las grandes cosas no se regalan, Ajá. las grandes cosas hay que ganárselas. Entonces, digamos, una persona que se lea Celia Sepúlveda, por ejemplo, se llevará una cantidad de regalos impresionantes. Y máxime yo espero que, digamos, los escritores de ahora, que terminarán aburriéndose de escribir igual a los de antes, empezarán a tener que hacer lo que hacen siempre todas las generaciones de escritores, que es buscar, y encontrarán, digamos,
en otros escritores nuevas vetas, nuevos impulsos, y digamos C.L. Sepúlveda es un catálogo de técnicas narrativas increíble, ¿no? Y de tratamiento del idioma, del lenguaje, de cómo acercarse a los objetos, a las personas, la relación con la memoria. Todo eso está ahí. Entonces yo espero si en algo sirva, es de estimular a la gente a que se acerque a la obra completa de Héctor Rojas Heras. Felipe, qué bueno terminar con esta invitación a leer a Héctor Rojas Heras. Gracias por conversar con nosotros, la verdad que fue muy amena la charla. Gracias, Stephanie. Me gustaría que leyese algún fragmento de la obra de Héctor Rojas Heras para cerrar. Para mí también ha sido muy grato conversar esta noche con ustedes. Les voy a leer un texto breve de Héctor en el que él dice lo que yo muy bien dicho, lo que yo creo que traté de decir en algunos apartes de mis apreciaciones. Y tiene un título que dice Nuestro único problema. Toda vida humana, por ser en profundidad y superficie una batalla contra la muerte, es un fenómeno epopéyico. Más admirable cuanto más secreta y personal sea esa batalla. Pero pues no nos enfrentamos a este o a aquel obstáculo, ni somos atraídos por este o aquel señuelo. Nuestra íntima preocupación, nuestro único problema, nuestro máximo terror es sabernos materia de disolución, míseras astillas para alimentar el insaciable fuego de la muerte. La grandeza del espectáculo, lo que asciende a esa jerárquica epopéyica de que he hablado, es la desproporción de los antagonistas. De antemano, el hombre no solo se sabe perdido, sino que de hecho ha descartado la inutilidad de todos sus actos, de todos sus proyectos, de todos sus instantes de desesperación, de ociosidad y de esperanza. Cuando queremos saber el valor último de una persona, contemos con una apelación muy simple: averiguar en qué medida está obsediada por el imperativo de su destrucción. Todo gran artista lo es en la medida en que ha hecho de la muerte el tema central, la justificación de su obra, y aquí encontramos la única oportunidad de triunfo del hombre ante la muerte. Mientras la asuma con mayor energía, mientras la abrace con mayor apetencia, mientras mayor sea su argucia para descubrirla o olfatearla, oculta o derramada en las cosas, mayor será su fuerza expresiva y su gracia comunicante. Estamos vivos, verdaderamente vivos, por el íntimo sentido de la propia muerte. Ella, por recordarnos a cada instante que hemos de desaparecer, nos hace amar con una función desesperada el dibujo de los objetos entre la luz, el techo y el muro en que demoramos, las palabras y los ojos que nos llaman, el estertor de un cuerpo bajo nuestros brazos, el viento dorado, los frutos en los ramajes. Vivir en el dolorido sentir de que nos habla el clásico. Somos los forasteros de la tierra, pero de ella nos hemos enamorado perdidamente. No queremos aceptar que estos sentidos, estos brazos, estos deseos, que lo son en la medida de nuestro tránsito terrestre, han de apagarse para siempre. Uno de los más bellos apólogos que se han escrito es del maestro Abdul Said, que ambulando una noche en compañía de sus 3 discípulos por una calle de Basora, se detiene hechizado
a oír una flauta que alguien hace modular en la oscuridad. La música de una lenta y atristada belleza contagia a los oyentes. Uno de los discípulos pregunta: «Maestro, ¿quién toca esa flauta?». Y Abdul Said, como saliendo de un trance, responde con certidumbre: «Es la voz de Satán que llora sobre el mundo».